Tiene la palabra el señor senador Camilo Romero. Vamos a dejar entonces a los voceros 15 minutos para que todos puedan entrar en el debate. Para que usted me ayude entonces, señor del sonido, con los 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a los ministros por estar aquí presentes en este debate, que valga la pena decir, por razones de formalismos no pudimos acompañar como citantes, que era nuestro propósito. Lo había conversado con el senador Juan Lozano, pero me acojo a las palabras del ministro de Defensa. Este no es un tema de diferencias partidistas, este es un tema que le compete a todos los colombianos y colombianas. Lo importante, pues, es hacer presencia y sentar una voz porque 5 veces estuvimos esperando este debate en la Comisión Segunda para que culmine. 5 veces que se excusó el ministro de Defensa con diversos argumentos. Ha sido hoy el día que además están esperando miles de colombianos y colombianas desde hace 19 años, desde aquella ley cuarta de 1992. Y me parece agradable hacer debates de control político al gobierno del presidente Santos. Y lo digo porque tal vez lo único que yo voy a pedir es que los funcionarios del gobierno cumplan lo que el presidente dice, cumplan lo que el presidente ha prometido. Casi que me gustaría traer acá son palabras del presidente Santos y decirles a ustedes como funcionarios que parecen funcionarios de otro gobierno, es que lo que tienen que hacer es cumplirle al jefe. Nos pasa eso con el tema del trabajo y escuchamos toda la defensa del trabajo decente del presidente Santos, por ejemplo, en el 9º Congreso de la Confederación General del Trabajo. Y vamos a hacerle un debate al ministro de Protección Social para que haga lo que el jefe dice. Y acá queremos exactamente lo mismo, señores ministros. Y me voy a referir, pues, a una carta del presidente Juan Manuel Santos en épocas de campaña. Una carta dirigida a los amigos militares y policías en retiro. Una carta que empieza diciendo: reciban un afectuoso saludo. En épocas de campaña, cuando se necesita todos los votos de los colombianos y colombianas, cuando somos capaces de decir cualquier cosa, pues queremos que ahora eso que se dice en épocas de campaña, pues vengan y lo hagan cuando son gobierno. Sencillo, me parece elemental. Ahí sí estaríamos hablando de algo que usted ha mencionado mucho, ministro, y que voy a tocar en el debate muchísimo: la noción de respeto. ¿Cuál es la noción de respeto que tiene este gobierno? Decir en época de campaña cosas como esta. Dice el presidente hoy, Juan Manuel Santos, en esa época: estoy consciente que tenemos trabajo por delante en el frente de la salud asistencial y también en la nivelación salarial. Reconoce pues el problema. Y a renglón seguido dice: desde la presidencia pienso saldar esa deuda y espero hacerlo atendiendo las sabias recomendaciones y la experiencia del personal en uso de buen retiro de las Fuerzas Armadas. A ellos llama usted, señor ministro, que son muy creativos y que buscan cualquier argumento para algo elemental: reclamar sus derechos. Sí, el presidente, su jefe, en época de campaña lo decía muy bien, que iba a pagar esa deuda. El reconocimiento que hemos escuchado por parte de ustedes, por parte del ministro de Hacienda, ese reconocimiento que en la Comisión Segunda el propio ministro de Hacienda, en un esfuerzo gigantesco que quiere hacer, ha emprendido una campaña admirable para convencer al país que este es un país pobre. Hace nada más 3 semanas aquí en este recinto me sorprendía diciendo que necesitamos convencer al pueblo colombiano que este es un país pobre. Basta ver cuánto ganan desde el sector financiero, por ejemplo, cuánto ganan las grandes empresas. Está bien que ganen, ya lo decía, parodiando al presidente Turbay, cuando decía la corrupción en sus justas proporciones, decirle a los empresarios las ganancias en sus justas proporciones. Y entonces
Aquí el senador Juan Lozano ha tocado todos los temas. Yo quisiera centrarme un poco en el de la nivelación salarial. Insisto en la concepción de respeto que se tiene, en la lógica del poder y en la lógica del gobierno. Aquí no estuviéramos metidos en este debate si el rasero fuera igual para todos y para todas. ¿Por qué se da este problema de los tenientes coroneles hacia abajo? ¿Por qué no ocurre con quienes bien merecido tienen, por supuesto, de coroneles hacia arriba, unas condiciones laborales dignas y decentes? Hace parte del reconocimiento de un problema todo esto. Yo quisiera preguntar si aquí el decreto 107 del año 1996 definió que ya la nivelación salarial se había dado, cuando aquí muchos retirados han estado en mi oficina explicándome que no es cierto aquello que la prima de actualización salarial se computó con el salario. Y a tal grado me lo han demostrado que no solo es la palabra de ellos contra la palabra del gobierno, sino que también es la palabra, por supuesto, de la justicia en el país. ¿O es que la justicia, ministro, solo vale cuando usted trae el papel del Consejo de Estado? Pues aquí le tengo otro del Consejo de Estado. 3 años antes, un fallo del Consejo de Estado dice: adiciónase la sentencia en el sentido de ordenar que los reajustes anuales de ley a partir del año 1996 se deberán liquidar, teniendo en cuenta la base prestacional que resulta de aplicar hasta ese año la prima de actualización prevista en los decretos, el del 93, el del 94 y el del 95. Y digo, llamo la atención de la concepción de respeto. Y usted decía, ahora, sin usar esas palabras y permítame ponerlas a mí, se jodieron. Tenemos ya este fallo del Consejo de Estado. Tranquilo, senador Baena. Y llaman a las responsabilidades del gobierno, cuando lo que ustedes han construido, permítanme llamarlo de la manera como se merece, es un carrusel de la muerte. Triste que se use en los mejores años de la vida a muchos hombres, sobre todo, también mujeres, en los mejores años de su vida, defendiendo la institucionalidad, defendiendo nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestra democracia. Inmediatamente dejan de cumplir esa labor, el Estado y la institucionalidad los convierten en adversarios. Y si antes tenían que dar batallas para defender la institucionalidad, esta vez los lanzaron a una batalla contra la institucionalidad. Demanden, promoviendo las demandas, que aquí ya el senador Lozano ha dicho qué significa todo eso. Y cuando digo carrusel de la muerte, que se entienda bien, prefirieron ustedes como una política de Estado, como una concepción política, no resolver el tema de manera estructural, que es lo que deben hacer los gobiernos serios, sino esperar que la naturaleza humana cobre cuentas, esperar todo el viacrucis que deben tener estas personas en esa batalla con la institucionalidad. Años de personas, en su mayoría de avanzada edad, que incluso tienen que partir de esta vida sin que se logre la mínima justicia por parte de quienes los usó durante muchos años. Eso para mí es el carrusel de la muerte. Y digo más, ¿no es cierto lo que usted ha dicho aquí, señor ministro? Que cuando llegan los fallos judiciales, porque así como el del Consejo de Estado, aquí tengo otros que se dan en el departamento del Cauca, en el departamento de Bolívar, en el departamento del Tolima, en Bogotá, fallando a favor de estas personas. Pues yo creo que se configuran delitos también, desde la responsabilidad del Estado. Que no es la responsabilidad que aquí ha aducido el ministro de Hacienda, que ya se lo advertía el senador Lozano, no quiero escuchar ahora el cuentico de la responsabilidad fiscal, y lo soltaron aquí
senador Juan Lozano. Nos lo sacaron bajo esos argumentos gruesos de la concepción de lo que es un gobierno responsable. Pues habrá entonces falsedad en documento público. Existe, y tenemos documentos de fraude en resolución judicial, como se demostró a lo largo del debate, detrimento patrimonial. ¿Y qué pasa aquí? Nada. Es que los organismos de control aquí no pueden hacer lo que deben hacer, cumplir con su función. ¿Acaso no es hora ya que las IAS, Procuraduría, Contraloría, tomen cartas sobre el asunto, sobre todo con los directores de Casur y de Cremil? A mí me parece, señor ministro, que tenemos una concepción de responsabilidad absolutamente distinta. Ustedes no fueron al debate de la Comisión Segunda y se excusaron 5 veces porque estaban esperando la leguleyada y el papelito del Consejo de Estado para decirle al pueblo colombiano ahora que tranquilos, que ya nos acompaña este documento. No les interesa la vida de los colombianos y colombianas, los hombres de a pie, los hombres que se jugaron mucho por el país. Y lo reconocí aquí, señor ministro, es que me aterra. Y decía, sí, es posible que haya una injusticia justificada ahora. Ya tenemos este papel. Esto es lo que nos va a salvar de ahora en adelante. Yo no creo que la responsabilidad tenga que ver con la diferencia de lo público o lo privado, y que me digan es que si fuera dinero privado podríamos pagarlo tal vez, pero como es público y es de todos y de todas, necesitamos tener mucho cuidado. Y yo aquí quiero tocar un punto que me parece fundamental. ¿Dónde está la coherencia en términos de seguridad de un gobierno, de un Estado, que convoca en enero de este año a casi 25.000 policías nuevos, cuando no ha podido resolver el problema con miles de compatriotas desde el año 1992? ¿Funciona entonces el principio de austeridad? ¿Funciona aquí la responsabilidad fiscal, senadores y senadoras? ¿No tenemos entonces dinero para pagar las deudas que reconoce hasta el propio hoy presidente de la República, pero sí tenemos para convocar a casi 25.000 activos nuevos en la policía? Es la lógica del poder que seguiremos sin entender hasta que aquí no nos pongamos de acuerdo en el concepto de respeto y de responsabilidad también. Digo entonces que es necesario que se blinde lo que ya hemos llamado en todos los escenarios la moral de la tropa. ¿Por qué se puede sentir lesionada la moral de la tropa cuando se hacen debates importantes para el país, como el del caso de Tame y Tolemaida, para que quienes vistiendo el uniforme deshonraron el uniforme? Y nos dicen allí, sí, tengan cuidado, que podemos menoscabar la moral de la tropa. ¿Y qué ocurre en estos casos cuando es la propia institucionalidad por la que ellos han entregado su vida quienes lesionan la moral de la tropa? El gesto de responsabilidad no es solo de discurso, de decir tengan cuidado y espero que ustedes sean responsables cuando toquen ese término. El tema es de acciones efectivas. De eso se trata. Quedé en punta en algo que quiero retornar. Y es que si al año 1996, en el decreto 107, ustedes definieron, digo los gobiernos sucesivos, porque aquí se han defendido a los gobiernos, y al inicio el ministro de Defensa dijo algo que me parece importantísimo y que estoy de acuerdo. Dijo, vamos a explicar la lógica de estos gobiernos. Creo que le ha quedado claro cuál es la lógica a los colombianos y colombianas de estos gobiernos. Tengo aquí un documento del Ministerio de Hacienda